Soy el fotógrafo, comunicador audiovisual Rodrigo Pelicier. Llegué aquí pasando a través de esta pared porque tiene referencia con el tema que veremos ahora. Veremos el efecto del hermano gemelo. También recuerdo que el diafragma más grande yo lo realizo partiendo la pantalla en dos, o dividiéndola, mejor dicho, en dos. En un lado pongo el personaje A, en el lado contrario, por supuesto, al personaje B. Soy el fotógrafo Rodrigo. Para eso, primero se debe grabar al primer personaje, al personaje A. Este debe dejar las pausas necesarias cuando va hablando para que el personaje B tenga tiempo para interactuar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Eso hace que este tipo de videos sea un poco más complicado, porque en realidad yo diría que es la única complicación, lograr que ambos personajes puedan interactuar en forma realista. Y eso se hace difícil por los tiempos, porque hay que sincronizar los tiempos en que cada uno va a interactuar. Por ejemplo, aquí estoy como personaje A, acá como personaje B, y en este caso, en el video que les estoy mostrando como ejemplo, usé un texto que puse aquí en el sector de la pantalla que no estaba visible. Por supuesto que este texto no lo leí, sino que solamente lo usé como referencia para que fuera mucho más natural la forma en que me iba a expresar. En tinta azul marqué los textos del personaje A y con la tinta roja marqué los del personaje B. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero como le digo, no los leí realmente, sino que solamente los usé como una referencia para que la forma de hablar fuera más natural. Lo otro importante al hacer estos videos es que la cámara esté en un trípode y que por supuesto no se mueva cuando se realiza la primera toma y la segunda, para que luego en el computador, como en este caso que yo uso Premiere, podamos calzar ambas tomas sin que se note la división al medio. También es importante que la iluminación sea idéntica en ambas tomas. Eso es fundamental para que el efecto quede creíble. Para lograr que ambos personajes se entregaran la foto, le pedí cooperación a mi hijo mayor. Él se puso mi camisa por la continuidad, ya que el puño se vería en el close-up, y así él me entregó la fotografía, yo la recibí y luego se la devolví. Por supuesto que deben elegir un fondo que no se mueva. Con respecto a la forma en que deben interactuar ambos personajes, a mí me ayuda mucho grabar al primero. Por ejemplo, el personaje A da unas indicaciones o le pregunta algo al personaje B y deja un espacio, una pausa en el audio para que el personaje B tenga tiempo de responder, de interactuar. ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque me gustó la foto y me gustaría tomar una fotografía similar, parecida a esta. Como el personaje A lo voy grabando, ya sea en una cámara o en cualquier otro sistema que pueda grabar audio, cuando está actuando el personaje B, va escuchando lo que dijo el A. Entonces, ahí responde, en esas pausas que dejó el primero, va respondiendo. Y eso permite que los tiempos se sincronicen. Y después en la edición podremos hacer este montaje en forma sencilla. Yo te sugiero que no trates de tomar una foto exactamente igual a esta, usando los mismos parámetros. ¿Por qué? Hay mucha gente Que pregunta por los parámetros para poder hacer Yo. fotos igual. Pero por eso es fundamental que los tiempos en que habla un personaje y habla el otro calcen en forma exacta para que el efecto quede totalmente realista. Ambos personajes, el A y el B, pueden interactuar en forma entretenida,
en forma simpática. Pero como pueden ver, no ha llegado. Ah, ahí parece que viene. Hola, ¿puedo pasar? Sí, claro, adelante. Gracias. Hola, ¿cómo están? Chao. Veo que tenemos el mismo cinturón, o muy parecido. Sí, se parece. ¿Cómo les pareció el efecto? ¿Les gustó? La gente podría perfectamente creer que tienen un hermano gemelo si el resultado les queda óptimo. Yo les dejo claro que yo no tengo un gemelo. ¿Cómo? ¿Y yo quién soy? No sé de dónde apareció. La verdad es que no lo tengo. Así que te puedes retirar. No les vaya a pasar como le sucedió al protagonista del libro El socio. Este protagonista creó un socio ficticio para salir de algunos problemas, pero luego se le andaba apareciendo en diferentes situaciones. ¿Y yo no existo? No vaya a ser este el caso con el gemelo que estamos creando con este efecto. Hasta luego, amigos míos. Si pueden, compartan este video porque así más gente podrá ver cómo crear este efecto que resulta muy interesante. Hasta luego y nos vemos en otro capítulo.